seguimos en Ciudadanos. Vamos a charlar un poquito ahora con Martiniano Ferrer Picado, que es el secretario de Cultura de la Municipalidad de La Plata. En principio hay dos temas fundamentales. Arranco yo. Buen día, Martiniano, ¿cómo te va? Buenos días a todos, ¿cómo andan? Bien. Bueno, después del jueves pasado que con mucha alegría anunciábamos el regreso del autocine, hubo como una suerte de rumor de que se iba a prohibir esta actividad al aire libre. Finalmente el municipio decidió seguir adelante, ¿verdad? ¿Seguimos con el autocine los platenses? Sigue funcionando el autocine, está funcionando muy bien en las pruebas que se fueron haciendo en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires, entre ellas está Escobar, San Isidro. El día de mañana se inaugura acá cercano a nuestros vecinos en Varela. Creo que es una nueva disposición para la puesta en funcionamiento de la nueva normalidad, para que de alguna forma algunas manifestaciones culturales empiecen a dar el puntapié inicial con cumplimiento de protocolos muy puntuales, porque la verdad es que se tiene que realizar todo muy bien para que no haya ningún tipo de riesgo para cada uno de los ciudadanos que quieran visitar el autocine. Uh-huh. Rosario. Sí, ¿cómo se podría regular imagino la inquietud de todo ciudadano de poder salir al aire libre en algún momento en nuestro distrito? Le preguntamos al intendente de Ensenada que, bueno, no está permitido el ingreso a Punta Lara todavía de platense, así que, bueno, quienes se quedan acá en la ciudad, ¿cuál sería el recorrido que se podría llegar a hacer? ¿Qué ocurriría, qué va a ocurrir, por ejemplo, con el Teatro del Lago? Bien, es algo muy importante lo que planteas. Nosotros lo que viene sucediendo en la ciudad de La Plata, en la Argentina y en el mundo, venimos con un retraso de lo que viene sucediendo con la pandemia de más de 3 meses, lo que viene sucediendo también en Europa, y todo lo que se viene generando a nivel manifestaciones culturales y todo lo referido a la nueva normalidad. Está recomendado que sea cielo abierto, como bien lo exponen los especialistas, y la funcionalidad del Teatro del Lago creo que es un teatro al aire libre con todas las especificaciones, y más es un ícono de la ciudad de La Plata, que con la decisión del intendente Julio Garro de que vuelva a brillar y que vuelva en el corazón del bosque a cumplir la función, que es un lugar de comunión para todos los platenses y bonaerenses, y también para los ciudadanos que quieran visitarlo, porque creo que es un lugar muy importante para la ciudad de La Plata. Martiniano, esa era la pregunta que te quería hacer, por el anuncio realmente nos impactó a los platenses, nos dio mucha expectativa el tema de la reapertura y las inversiones para el anfiteatro del lago. ¿De dónde van a salir los fondos en un momento en el cual, bueno, la municipalidad casi no está recaudando? En sí, los fondos salen de la Municipalidad de La Plata. Creemos que este proyecto se inició en el mes de enero, antes de que ocurra toda situación de pandemia, y se fue analizando cada uno de los pasos a seguir. Se trabajó de forma muy articulada en diferentes secretarías de la Municipalidad de La Plata, y creemos que vuelvan estos espacios patrimoniales que significan tanto para el ciudadano platense, que vuelvan a tener la función que realmente tuvieron en algún momento cuando se pensaron. Se trabajó mucho con el área de la Secretaría de Planeamiento, que está María Bota, muy bien el trabajo de todos los especialistas a nivel patrimonio, con ingenieros, Secretaría de Obras, Secretaría de Coordinación con Oscar Megrelli. Se viene trabajando mucho, y el intendente está coordinando también mucho las funciones que nosotros arrancamos en el mes de enero, para que hoy de alguna forma tengamos un avance como el que tenemos. Nos agarró de alguna forma la pandemia, se fueron frenando algunos trabajos, que también son entendibles que se frenen por un tema de protocolo y de funcionamiento, pero estamos muy cercanos a la puesta en funcionamiento nuevamente del Teatro del Lago y la culminación de la primera etapa. Vimos algunos afiches con referencia a algunas obras puntuales que se van a hacer. ¿Nos podés contar eso, y en todo caso, si manejan algún plazo con referencia a cuándo va a estar otra vez habilitado? Sí, claramente se viene trabajando con mucha intensidad. La intención es que para el mes de noviembre ya de alguna forma pueda haber actividad, dependiendo también de los protocolos y de actividades autorizadas. Se viene trabajando de una forma estipulada y pensada de afuera hacia adentro, para poner en funcionamiento las actividades principales, que sería desde el portón de ingreso, las pérgolas, escenarios, radioecuación eléctrica en todo el Teatro del Lago, después también la restauración patrimonial de cada una de las paredes y los arcos de ingreso, también las butacas,
y los camarines que se van a poner en funcionamiento, alrededor de 15 camarines para la primera parte, y con eso ya de alguna forma se podría funcionar sin ningún tipo de riesgo y con un teatro con las mejores características a cielo abierto, pero lo que siempre decimos, un trabajo de ingeniería muy importante que se hizo para analizar cada una de las situaciones y de los especialistas en patrimonio. Y la segunda etapa, recordemos, el Teatro del Lago tiene un subsuelo y un escenario desmontable, que eso se pone en funcionamiento, se seguiría poniendo en condiciones las oficinas y talleres que hay en el subsuelo, y después hay un segundo y tercer piso, que también hay hasta un departamento y otras oficinas en el segundo y tercer piso, que sería una segunda etapa, que no serían inminentes para la puesta en funcionamiento, pero sí para restaurarlo en un 100% como queremos y como quiere el intendente. Martiniano, muchas gracias por este contacto con Ciudadanos. Que tengas buen día. A ustedes, que anden muy bien. Seguimos en Ciudadanos y ya estamos en contacto con Silvia Irigaray y Hernán Colli. Silvia Irigaray es expresidenta y cofundadora de la Asociación Madres del Dolor, y Hernán Colli es el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata. Con ellos vamos a estar charlando sobre la ley de víctimas. Muy buenas noches, Silvia, muy buenas noches, Hernán. Bienvenidos a Ciudadanos. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo te va? La primera pregunta es: ¿en qué beneficia a las víctimas esta famosa ley de víctimas? Yo tengo que decir que desde un día desgarrador, como le pasa a las víctimas, uno tiene que empezar un camino que no lo conoce, que es nuevo, porque en realidad nuestro lugar no es buscado, sino que llega de sopetón. Lo que hemos aprendido desde Madres del Dolor es que hay personas que no tienen la posibilidad de tener un abogado porque no tienen la posibilidad económica de hacerlo. Entonces, en esta ley es muy importante que esto exista, porque en realidad nosotros debemos saber muchas cosas, y para eso debemos tener un trato digno, debemos ser informados como víctimas. Y cuando digo informados, quiero decir de absolutamente todo. Saber, por ejemplo, desde el primer momento, qué cosas hay que hacer, cómo hay que seguir una causa. Y después de transcurrido todo el proceso, y que ya los asesinos de cualquier delito es un asesino, cumple una condena, bueno, ¿quién nos asesora? ¿Quién nos hace saber qué pasó con esa persona que estaba presa? Entonces tenemos todo el derecho del mundo de que nos informen cuando hay una salida transitoria, cuando le dan un régimen, ¿no? de una semilibertad, cuando cumplen el arresto domiciliario, como es mi caso. El asesino de mi hijo estaba en Marcos Paz, y tuve la fortuna de que el fiscal me diga, bueno, ya no podemos más, va a tener que ir a arresto domiciliario por una serie de cuestiones. Pero fui informada, y soy la oveja negra en todo esto, porque no conozco absolutamente a nadie a lo largo de 16 años de asociación que le hayan tenido esa delicadeza de hacerle saber a ese familiar de víctima. Y algo que vos lo dijiste hace un ratito, ¿no? Las víctimas no eligen ser víctimas, no eligen estar ahí. Y es bueno que tengan un respaldo, que se sientan protegidas en una sociedad donde estamos viendo que el que tiene todos los derechos habitualmente es el victimario. Por eso esta ley de víctimas implementa una nueva figura que es el abogado de la víctima. Y me gustaría que Hernán nos explique en qué consiste este abogado de la víctima y cómo la víctima puede acceder al mismo. En realidad, el objetivo central de la ley, si uno lo analiza, el artículo 1, que es el que define obviamente la disposición general y cuál es el sentido de la ley se dicta a los efectos de asesorar, asistir jurídicamente, representar en procesos a las víctimas de presuntos hechos ilícitos en cualquier proceso penal. O sea, el objetivo central de la víctima es esto que hoy hace un rato participábamos de una charla, con que no basta con que el ordenamiento consagre una enumeración de derechos de la víctima, si después no existen mecanismos institucionales para que esos derechos se puedan hacer valer en un proceso. Esto que muy bien describía Silvia, en primer lugar, el derecho a ser oído, el derecho a que
te escuchen, el derecho a conocer, el derecho a obtener una respuesta estatal que establezca la veracidad de las circunstancias que se investigan. Esto es un derecho que es un derecho humano fundamental y que tiene que ver con la garantía del debido proceso y que tiene que ver también con un reconocimiento en las convenciones internacionales que hacen a los, digamos, que Argentina ha adoptado dentro de su derecho constitucional o con rango constitucional, que es este derecho de las víctimas, ¿no? O sea, entonces me parece que, y esto no se puede viabilizar si no es a partir de un debido patrocinio, un debido asesoramiento jurídico, y que esto tiene que ser algo ilimitado para las víctimas, ¿no? Esto, nosotros en la provincia de Buenos Aires, desde hace muchos años hay programas de asistencia a víctimas, en el ámbito del propio Ministerio Público, en el ámbito del Poder Ejecutivo, pero siempre todos han chocado con la misma dificultad, que es no cualquier víctima tiene derecho a un abogado. O sea, entonces, a veces el proceso de obtención del abogado es en sí mismo revictimizante, porque a veces pasa por una asistencia que el Estado pretende dar, que puede ser necesaria, que puede ser útil en algún caso, pero que no tiene que ver con esto que es el involucramiento de la víctima como parte en un proceso judicial. Y en esto la ley va a garantizar, o pretende garantizar, que a partir de este registro de abogados y abogadas de víctimas, toda víctima tenga derecho al asesoramiento jurídico. Hernán, un datito a tener en cuenta, ¿no? El abogado de la víctima es gratuito para la víctima, no tiene que pagar absolutamente nada, se hace cargo el Estado. ¿Y qué pasa si la víctima no tiene empatía con el abogado? ¿Puede cambiar de abogado? Bueno, ahí hay algunas cuestiones de la ley que va a haber que revisar y que seguramente, digamos, se deberán contemplar en la reglamentación. Que esa es una que vos bien planteás, o sea, a ver, para nosotros, en la concepción tradicional de nuestra profesión, siempre nosotros somos defensores de lo que denominamos el abogado de confianza, o sea, nosotros entendemos que, en primer lugar, el derecho de todo ciudadano tiene que canalizarse a través de quién es su abogado de confianza. Acá estamos hablando siempre de personas que no tienen ese abogado de confianza y no tienen posibilidad de acceder a uno, en algún caso por una cuestión económica. Ahí me parece que vamos a tener que trabajar en la reglamentación y en los convenios específicos que la misma ley manda a dictar, que tienen que ver con esto, o sea, tienen que ver no solamente con el deseo de la víctima cuando entienda que el abogado o la abogada no la representa como la víctima así lo desea, también la posibilidad de que exista, digamos, cierto resguardo que está previsto en nuestra norma de ética profesional, porque si el abogado entiende que no, digamos, el deber del abogado es consagrarse a los intereses del cliente, pero dentro de su saber jurídico. Entonces, esto no lo autoriza a hacer, por decirlo así en criollo, cualquier cosa porque el cliente le pide. Entonces, en este caso, la víctima, cliente, patrocinado, asistido, si pide cuestiones que el abogado entiende que no puede darle satisfacción, que no puede canalizarlas, que no resultan aceptables dentro del marco del ordenamiento jurídico, también tiene que existir esta posibilidad de que se designe otro, digamos, y que se lleve adelante la defensa de otra manera. Esto me parece que va a haber que trabajarlo en la reglamentación, hay algunas cuestiones de la ley, pero bueno, es un marco normativo, en definitiva, después en la reglamentación muchas de estas cuestiones se pueden corregir, no fácilmente, pero se pueden corregir, porque lo que vos decís, a mí me parece que la primera función de cualquier abogado o abogado que sea designado para defender a una víctima tiene que ver con empatizar, y empatizar significa esto, ponerse en el lugar del otro. Te quiero cambiar de tema porque hay dos temas que están atravesando en estos momentos a la sociedad. Uno tiene que ver con la toma de terrenos, ya sea terrenos fiscales como terrenos privados. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes en el Colegio de Abogados? ¿Cómo asesoran ustedes a aquellas personas que son propietarias de una vivienda, de un terreno y terminan siendo usurpadas? Demuestran varias cuestiones. Primero, que la solución a los problemas generales de nuestra sociedad nunca va a venir exclusivamente de las causas particulares, o sea, que cuando uno tiene este problema que se está presentando en nuestra sociedad de usurpaciones, intentos de usurpaciones, no alcanza con una solución caso por caso,
sino que me parece que lo que la sociedad necesita es que quienes nos gobiernan tomen otro tipo de decisiones que sean de un alcance mayor. Después, obviamente, ahí generalmente cuando existen problemas de usurpaciones, se involucran, en algunos casos, la participación de delitos penales o la presunta investigación de delitos penales, donde a través que esta ley eventualmente también va a servir para eso, porque esto es un tema que hay que aclarar, o sea, la ley no distingue víctimas, o sea, Claro. víctima es cualquier persona que está afectada por un delito. Obviamente los delitos más graves, los delitos más dolorosos son los primeros que a uno le viene a la cabeza, pero esto también comprendería otro tipo sí, ahí entra el de abogado de la víctima víctimas, también. y ahí podría entender eso. Y después también en otros casos la defensa es en el fuero civil, porque si el delito penal de usurpación no se materializa, que es un delito que requiere determinados elementos típicos para su configuración, ahí en ese caso la defensa es en el fuero civil. Y el otro tema, Hernán, que te decía, que directamente nos afecta a los platenses, tiene que ver con la República de los Niños, ¿no? Después de esta presentación del proyecto de ley del senador del Frente de Todos, Gustavo Traverso, de provincializar y cambiar de nombre a la República de los Niños. Más allá de ser abogado, haberte recibido en la Universidad Nacional de La Plata, sos platense porque naciste aquí en esta ciudad, ¿no? ¿Cómo ves vos esto? Y vecino de la República de los Niños. Claro, vivís muy cerquita ahí de la República. ¿Cuál va a ser tu postura en lo personal y cuál va a ser la postura del colegio? ¿Van a acompañar algún reclamo colectivo, alguna demanda colectiva si esto llega a ocurrir? Te digo primero lo segundo. Nosotros cuando aparecen estas problemáticas de interés general, nosotros en el colegio tenemos una enorme participación, así lo hemos constituido y configurado en esta gestión, donde hoy funcionan más de 36 institutos académicos y más de 30 comisiones con diferentes temáticas específicas, cada una de ellas desde lo jurídico y de lo que por ahí no tan jurídico, si se quiere. Cuando aparecen estas temáticas de interés general, nosotros inmediatamente le damos intervención a las áreas especializadas. Aquí, seguramente en esto que ha trascendido como una cuestión periodística, se involucran cuestiones de derecho ambiental, de derecho público provincial, de derecho constitucional, que tiene que ver con la autonomía de los municipios y con el patrimonio de los municipios, y buscamos la opinión de los expertos, buscamos la opinión de los estudiosos, más allá que el colegio pueda tomar una posición institucional como derivación de esto, porque no dejan de ser estas instancias de participación interna asesoras del Consejo Directivo, quien es el que debe emitir su opinión. Sí me parece, y esto sí lo digo totalmente a título personal, y como platense, pero poniéndome en la piel del ciudadano de cualquier otra localidad o de cualquier otro espacio geográfico del país, la verdad que no corresponde que se tomen este tipo de iniciativas sin consultar, en primer lugar, a quienes son los dueños, a quienes son los principales usuarios en este caso de la República de los Niños. Entonces, me parece que la iniciativa, sin haber intentado hablar con las voces platenses y ver cuál es la idea, cuál es el proyecto, cuál es la iniciativa, porque no es solamente un tema de titularidad o de decir va a ser provincial o va a ser municipal, tiene que ver con quién interactúa con el predio como lugar emblemático de nuestra ciudad. Si hay 4 o 5 íconos que identifican a la ciudad de La Plata a nivel del país e incluso a nivel internacional, uno es precisamente la República de los Niños, y me parece que en ese contexto está tan incorporada y tan arraigada al patrimonio de los platenses, no del municipio de La Plata, digo de los platenses, que no se pueden largar al voleo este tipo de iniciativas sin consultar y sin buscar un eco con las fuerzas vivas de nuestra ciudad. Que digo, van más allá de los gobiernos de turno, van más allá de las autoridades del municipio, digo, tiene que ver con los habitantes del Partido de La Plata. Silvia Hernán, muchas gracias por su presencia en Ciudadanos. Buenas gracias noches. A vos, y bueno, un saludo muy grande a Silvia, y muchas gracias. Como le decía hoy, toda nuestra admiración a ella
que ejemplifica quienes del dolor construyen y construyen para todos, más allá de sus propias individuales, piensan en la sociedad y construyen para todos. Ella, como en su organización y otras ONG que trabajan esta problemática, lo que muestran es como de la peor adversidad que uno puede sufrir, se puede volver a levantar los brazos y volver a construir. Dan un ejemplo enorme que nuestra sociedad tiene que valorar mucho. Qué buenas palabras. Me quedo con esas palabras porque realmente es el cierre perfecto para la nota. Muchas gracias. Sigan en Ciudadanos. De esta forma llegamos al final de un nuevo Ciudadanos. Lindo programa, ¿eh? Se los habíamos anticipado. Mi única reflexión es cuidémonos, quedémonos en casa, que es lo que les venimos diciendo todos los jueves desde que empezó la pandemia. Quiero que se despidan mis compañeros y compañeras, empezando por Rosario. Bueno, sí, la verdad, aliviados y aliviadas con este tema de la policía, así lo vimos y lo analizamos hoy. Y también, bueno, otro tema que va a seguir para largo es el de la República de los Niños. Creo que todos los platenses vamos a estar defendiendo ahí que permanezca en la órbita de la ciudad de La Plata. Es casi como un estudiante de gimnasia. Pero bueno, también coincido con vos, Ale, no olvidemos que todavía sigue el COVID, así que me sumo a tu pedido, sigamos cuidándonos. Muy bien. Pico, tus últimas palabras de este jueves. También aliviado por la resolución de este conflicto, de alguna forma contento por la policía buena, ¿no? Porque desde el año 1821, en que se creó la policía bonaerense, se estaba reclamando la equiparación con la Policía Federal. Un dato realmente histórico. Lo que me preocupa es que la forma de la protesta no dé lugar a una nueva forma, valga la redundancia, de protestar utilizando bienes del Estado, como los patrulleros, las motos y las armas, para hacer un reclamo salarial. Eso me parece que no está bueno. Y coincido con Rosario también en que seguimos en guerra contra un virus que está ahí afuera y que enferma y mata. Turco, tus últimas palabras de este jueves y ya cerramos. Bueno, Ale, yo tengo una reflexión que tiene que ver con la República de los Niños, porque quedó demostrado que nos unimos todos los platenses, que en este tema no hay grieta, que la República de los Niños es un bien de todos los habitantes de la ciudad de La Plata, ya sea aquellos que nacimos en esta ciudad y la mamamos del minuto cero de nacer, como aquellos que han venido a estudiar y se quedaron en la ciudad de La Plata. La República de los Niños es un patrimonio nuestro y vamos a seguir para adelante para que sea así, que este proyecto no prospere y que siga perteneciendo a la ciudad de La Plata. Queridos y queridas televidentes, gracias por habernos acompañado. Hasta el jueves que viene.